Entonces yo pienso que el trabajo que hicieron mi mamá en conjunto con el Millaray en su comienzo, y ella como encabezando el Millaray, porque ella fue la que formó el conjunto Millaray. Digamos que mi papá era parte también del conjunto Millaray, pero mi mamá fue la que inició todo este proyecto, que en realidad era como una necesidad más que un proyecto, ahora todos lo llamamos proyecto, ¿no? Pero más bien era como un camino, una necesidad de vida, ¿no? De necesidad de tomar conciencia primero de su entorno cultural, que era Lebu. Entonces sus primeras investigaciones fue una vez que ella se dio cuenta que lo que sabía su nana era muy importante para la cultura tradicional y para la cultura y para saber quién era ella misma, ¿no? Entonces, es un trabajo que tiene que ver con primero darse cuenta, como la investigación de los lugares más íntimos, y desde ahí, claramente, ella empezó a proyectar todo esto y a llamar, o sea, le empezaron a acercar personas que les hacía mucho sentido en sus vidas, ¿no? Así el conjunto Millaray era integrado por gente asesora del hogar, pastores, gente que trabajaba en los campos, son gente que no tenían como la intención de ir a hacer música folclórica, sino que le hacía conexión con su vida. Entonces, desde ahí tiene un valor distinto, pienso yo. Entonces, desde ahí ya se genera un gran aporte, ¿no? Que es como valorar ese Chile que no es el Chile, que no es la primera capa, sino que es la que está dentro, la profunda, que tiene que ver además cómo se vivía, cómo, en la localidad que habitaba, convengamos los tiempos, no sé, las épocas del año, los trabajos, eh, la cultura local, pues, ¿no? Finalmente. Entonces, pienso yo que la tarea que mi mamá realizó durante todos esos años con el conjunto Millaray, y todos muy conscientes, eso era lo más bonito, que no era una dirección que, que trazaba cosas desde la dirección, sino que eran los mismos integrantes que iban haciendo los aportes para la profundización en el trabajo. eh, se, se empezó a tomar conciencia en la investigación, en el estudio y en la docencia. Entonces yo creo que ese fue el rescate, digamos, que nosotros vemos en este minuto, que en el fondo ella, y junto al conjunto Millaray, fueron creando un trabajo metodológico con muy claros etapas, ¿no? Que tienen que ver con la vivencia, primero, ¿no? Con el impregnarse, con vivirlo, como asociar tu mismo mundo a lo que estáis estudiando, después el estudio mismo, la profundización y después la enseñanza. Y después la creación, eso es muy importante. Primero quería decir que para mí es como bien fuerte ver cómo la historia vuelve. ¿Ah? Porque lo que hay que saber fue que mi madre para el 73 fue despedida del conservatorio, porque ella era profesora de danza chilena en la carrera de pedagogía en danza. ¿Ya? Y es increíble porque años más tarde, cuando yo entré al conservatorio a estudiar danza, tenía como 14, 15 años, me echaron porque era hija de Gabriela Pizarro y Héctor Pavé. Entonces, el decano en esa época, que era un milico, dijo: yo no quiero hijos de comunistas. Entonces, para mí es muy fuerte ver cómo la Todo esto, historia nos pone en nuestro lugar. Y me alegra mucho. ¿Ah? Ahora, tú me hablas, la pregunta es: ¿cuál es el legado de Gabriela hoy, no? Ya. Mira, bueno, mi madre tuvo muchos años de trabajo, pero muchos años de trabajo incesantes. Entonces, principalmente en su legado, hay tres partes que Valentina ya había hablado antes, que es todo lo relacionado a la recopilación. Ese fue un trabajo de vida, de toda su vida. Ella siempre estuvo en ese trabajo intensamente y con un gran estudio, porque lo hay que saber de que lo que se recogió en Chiloé y lo que se montó después, hubo mucho, mucho trabajo entre cada cosa. Hay que tener un estudio
de base muy grande para poder montar todo eso y adivinar las melodías que faltan, porque hay muchos pedacitos que faltan. Entonces, ustedes como músicos sabrán que todo eso tiene que tener una coherencia sonora, y para eso hay que tener un conocimiento de antes. Entonces ellos ya tenían una base de mucho tiempo antes, cuando fueron a Chiloé en el 58, en el año 60. Y en general, porque mi madre, bueno, mi padre también, pero principalmente mi madre tenía la virtud, como lo tuvo Violeta, como lo tenía también la Margot, de poder hacer una creación de algo y que pareciera que fuera del folclore, porque el estudio de la interpretación era tan profundo que la gente no se daba cuenta. Eso yo encuentro que es un legado importantísimo. Otro legado muy, muy importante es su pedagogía. Ella ella formó mucha gente y tenía una forma de dar las cosas en las cuales la gente se las apropiaba, porque mi madre siempre sensibilizaba a la gente, y eso es un trabajo que poca gente en el ambiente folclore lo tiene, porque a ella la gente la llevaba al campo, la ponía en situación. Entonces, es un trabajo bastante valioso que nosotros estamos trabajando y tratando de rescatar esa forma pedagógica, que me parece muy importante. Y bueno, y el trabajo intérprete, que ella tiene una fuerza y una delicadeza que considero que hay pocas personas que tienen esa calidad. Hay que saber que mi madre fue intérprete del coro de la Chile, entonces tuvo una formación de base. Ella leía particiones, ella cantó el Carmen Aurana, ella cantó cosas de Bach, o sea, ella tenía una base ya de trabajo de coro. Entonces, pero una persona que tenía esa base, después estar cantando tonadas campesinas de viejitas que viven en el fondo de la cordillera, es porque era una persona que tenía una gran sensibilidad.